Nivel 1. El expósito. No existe una entrada suave en la vida mandaloriana. No la eliges tanto como ella te elige a ti, a veces antes de que seas lo suficientemente mayor para entender lo que eso significa. El expósito es el fundamento sobre el que se construye toda la cultura guerrera mandaloriana. Y el hecho de que este nivel más bajo comience, no con fuerza o habilidad en el combate, sino con vulnerabilidad, dice algo profundo sobre lo que los mandalorianos valoran verdaderamente: la supervivencia, la continuidad y la idea de que cualquiera, de cualquier mundo, cualquier especie, cualquier pasado destrozado, puede ser forjado en uno de los guerreros más temidos de la galaxia. Un expósito mandaloriano es un niño acogido por un guerrero o un grupo clandestino y criado según el camino. El Resolnare, los 6 preceptos sagrados de la vida mandaloriana, estipula directamente que todo guerrero que encuentre a un niño abandonado o perdido tiene la obligación de reunirlo con su gente o criarlo como suyo. Esto no es una sugerencia. Está escrito en el Código Cultural como una de las 6 obligaciones fundamentales que todo mandaloriano lleva consigo. En el momento en que un guerrero acoge a un expósito, ha aceptado la responsabilidad de un padre, y el clan absorbe a ese niño como si la sangre nunca hubiera importado, porque para los mandalorianos nunca importó. El pueblo mandaloriano no es una especie, es una elección. El entrenamiento de combate suele comenzar a los 8 años bajo la guía directa de un mentor o figura paterna. Durante los 5 años siguientes, el expósito es moldeado en todas las disciplinas que definen a un guerrero mandaloriano: combate cuerpo a cuerpo, puntería, supervivencia en entornos hostiles y mantenimiento de la armadura de Beskar. Se le educa en la historia mandaloriana, se le enseña el mandoá como lengua principal, y se le introduce en la filosofía del camino desde el momento en que puede entender una sola palabra de ella. Lleva el nombre del clan, come en la misma mesa, pero aún no ha pronunciado el credo ni ha recibido su casco. Existe en un espacio intermedio entre lo que fue y lo que está siendo forjado para convertirse. Cuando Din Djarin describió su propia infancia, lo hizo como el de un expósito criado por los hijos de la Guardia tras la muerte de sus padres durante un ataque separatista en su mundo natal. Deak Betina no nació mandaloriano. Lo hicieron uno, lentamente, a través de años de entrenamiento y pertenencia. Cuando Din aceptó más tarde al pequeño Grogu como su propio expósito, el momento llevaba consigo todo el peso de esa antigua promesa. La etapa del expósito termina con el Verdoten, la prueba del guerrero, celebrada tradicionalmente a los 13 años, donde el joven mandaloriano es evaluado en todo lo que le han enseñado: combate, supervivencia y adaptabilidad. Si la supera, el expósito se convierte en algo completamente distinto. Si la jerarquía mandaloriana siempre te ha intrigado, suscríbete ahora. Hay mucho más por descubrir en este análisis. Nivel 2. El aprendiz. La palabra aprendiz suena como un comienzo, y en la mayoría de las culturas lo es. Entre los mandalorianos es algo más preciso. Es el momento en que un joven guerrero sale de la infancia y entra en la responsabilidad. El aprendiz ha pronunciado el credo, ha vestido el casco y ha aceptado que el camino no es simplemente una tradición, sino una ley que rige su existencia. Ya no está esperando convertirse en mandaloriano. Es mandaloriano en la forma más temprana y dependiente de esa identidad, pero el cruce ya se ha hecho. Para convertirse en aprendiz, un expósito debe ser lo suficientemente mayor como para pronunciar su propio voto. El silencio, como la armera le recordó a Din Djarin cuando intentó elevar a Grogu demasiado pronto, significa que el niño no puede tomar el credo, porque el credo requiere un compromiso deliberado y pronunciado en voz alta. También se requiere el consentimiento del tutor. Cuando Din Djarin finalmente adoptó a Grogu y le dio su nombre, la armera recitó la declaración en voz alta ante los reunidos hijos de la Guardia: que quede escrito en el cantar que Din Djarin acepta a este expósito como su hijo. A partir de ahora eres Din Grogu, aprendiz mandaloriano. Hay liturgia en ese momento. Toda la comunidad presencia el ascenso, porque la identidad mandaloriana no es un asunto privado, es colectiva. Lo que hereda el aprendiz es el casco. Esto no es poca cosa. Entre las sectas mandalorianas más tradicionalistas, el casco es el símbolo visible del pacto sagrado que un guerrero establece con el camino. Una vez puesto en el contexto del credo, no debe quitarse en presencia de ningún ser vivo. El Beskar del que puede estar forjado es uno de los pocos materiales de la galaxia conocida capaz de absorber la hoja de un sable de luz sin deformarse, casi impenetrable al fuego de los blasters y tan denso que un impacto directo que destrozaría el Duracero simplemente rebota en él. Pero lo que le da al casco su significado más profundo no es su resistencia, es el compromiso que simboliza, la fusión de la identidad personal y la pertenencia cultural.
La educación del aprendiz es dirigida y relacional de una manera en que la fase del expósito no lo es. La dinámica entre Din Djarin y Grogu tras la adopción ilustró esto directamente. Din fue encomendado por la armera para llevar a Grogu en lo que ella llamó sus jornadas de aprendiz, viajando por la galaxia, enfrentándose a conflictos y aprendiendo a través de la experiencia más que de la instrucción sola. El método mandaloriano no educa mediante lecciones. Un joven aprendiz aprende cómo suena un disparo de blaster cuando pasa lo suficientemente cerca como para chamuscar la armadura. Aprende lo que cuesta tomar una decisión equivocada en el campo. La fase de aprendiz termina cuando el mentor decide, por criterio propio en lugar de mediante un examen formal, que su pupilo puede operar sin orientación. Nivel 3. El guerrero. La palabra mandaloriano, usada sin ningún calificativo, describe a un guerrero completo, no un aprendiz, no un líder, no un guía espiritual, un guerrero. Este es el nivel que constituye el cuerpo vivo de la cultura mandaloriana en todas las épocas, desde las guerras de los cruzados miles de años antes de las guerras clon, hasta los grupos clandestinos dispersos que se ocultaban en lunas remotas durante el período imperial. Din Djarin, Paz Vizsla, Bo-Katan Kryze, todos ostentan este rango en su forma fundamental. Son mandalorianos, respondiendo ante el credo, ante su clan y, en última instancia, ante el Mandalor cuando uno surge para llamarlos. Alcanzar el rango de guerrero significa que el periodo de aprendizaje ha terminado. El mandaloriano opera de forma independiente en el campo, acepta sus propios contratos o misiones del clan y se espera que encarne el Resolnare sin necesidad de orientación. Los 6 preceptos, llevar armadura, hablar mandoa, defenderse a uno mismo y a la familia, criar a los hijos como mandalorianos, contribuir al bienestar del clan y acudir al Mandalor cuando sea convocado, ya no son reglas que alguien más les explica, son simplemente la forma en que un mandaloriano vive. Quienes no los siguen son considerados Darmanda, despojados de su alma mandaloriana, excluidos del manda, el más allá cultural y separados de su pueblo de la forma más completa que la cultura conoce para condenar. La armadura de Beskar en esta etapa es un documento biográfico. Cada abolladura, cada costura reparada, cada signo pintado cuenta una historia que otros guerreros pueden leer de un vistazo. El símbolo grabado en el hombrón identifica la pertenencia al clan y, en algunas tradiciones, una hazaña específica, una criatura derrotada, una batalla sobrevivida, un linaje honrado. El símbolo del cornudo de barro que lleva Din Djarin lo marca a él y a Grogu como un clan de dos, forjado por la armera tras su enfrentamiento compartido con la bestia. El color de la armadura también tiene significado. El rojo oscuro ha señalado históricamente a un veterano, el azul a la línea del clan Kryze, el negro al soldado de élite que opera en el límite de lo que los mandalorianos ordinarios pueden alcanzar. No existen 2 armaduras mandalorianas idénticas. Eso es intencionado. El arsenal del guerrero está construido para la adaptabilidad más que para la especialización. Se espera que un guerrero mandaloriano completo luche a corta distancia con un Beskar o una vibrocuchilla, que ataque desde lejos con un blaster de carbina y que explote el espacio tridimensional usando un jetpack de formas que lo hacen casi imposible de predecir en un campo de batalla abierto. El jetpack Z6 utilizado durante la época de las guerras clon permite alcanzar aproximadamente 100 metros de altitud en una sola ráfaga, combatir desde el aire y desvincularse rápidamente del combate terrestre antes de que el enemigo pueda organizar una respuesta. Combinado con los guanteles lanzallamas, los pájaros silbadores, los microcohetes lanzados desde la muñeca y los cables de agarre, un guerrero mandaloriano completamente equipado es una plataforma de armas blindada y móvil que no necesita ninguna estructura de apoyo para funcionar. La autosuficiencia no es casual. Es el legado directo de una civilización que pasó siglos siendo nómada y adaptable, abriéndose camino por la galaxia como mercenarios y cazarrecompensas, unidos no por una nación, sino por 6 obligaciones inquebrantables. Los guerreros que pasaron décadas en el campo sin buscar nunca rango ni liderazgo no eran mandalorianos inferiores. Eran la expresión más pura de la cultura, sin responder ante nada más allá del credo, reconocidos por nada más que su armadura. Si este tipo de contenido en profundidad es lo que buscas, suscribirte tarda solo unos segundos. Nivel 4. La armera. La mayoría de las culturas separan a sus herreros de sus sacerdotes. Los mandalorianos no. La armera es ambas cosas simultáneamente, y la combinación de esos 2 roles en una sola posición puede ser el elemento más distintivo de la arquitectura social mandaloriana. La armera no lidera ejércitos ni ostenta autoridad política sobre los clanes rivales. Lo que hace es más difícil que todo eso. Mantiene la cultura unida a nivel molecular, forjando no solo armaduras, sino identidades.
No solo Beskar, sino continuidad a través de generaciones de caos y pérdida. El título no se gana en combate ni se hereda por linaje. Se transmite de armera en armera, a través de generaciones, y cada portadora representa un eslabón ininterrumpido que se remonta a las primeras forjas de Mandalore. Jon Favreau y Dave Filoni describieron a la armera como una figura que funciona más como sumo sacerdotisa que como comandante militar. Una autoridad espiritual cuyo poder no deriva de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de crear, nombrar y recordar. La armera de los hijos de la Guardia en Nevarro operaba su forja en un enclave subterráneo oculto incluso mientras el Imperio caía y la Nueva República tomaba forma sobre ella. Permanecía en su yunque mientras la historia se reorganizaba a su alrededor, y mantuvo vivo el camino, un trozo de Beskar a la vez. Forjar Beskar tiene un peso casi religioso. El Beskar, un mineral raro similar al hierro que se encuentra en Mandalore y su luna Concordia, es uno de los pocos materiales de la galaxia conocida capaz de absorber la hoja de un sable de luz, sin deformarse. Es extraordinariamente denso, resistente al fuego de los blasters, y casi imposible de trabajar sin generaciones de conocimiento especializado. La armera calienta el metal hasta un naranja brillante. Lo martilla con una precisión que roza el arte y lo moldea a los contornos específicos del cuerpo de un único guerrero. La armera le dijo directamente a Grogu que el rondel de Beskar que forjó para él crecería con él a medida que creciera como mandaloriano. La armadura mandaloriana está diseñada para ser reforjada, ampliada y remodelada a medida que su portador cambia. Es un registro vivo del viaje de un guerrero, y la armera es su guardiana. Más allá de la forja, la armera interpreta el camino. Cuando surgen circunstancias que los antiguos preceptos no abordan directamente, la armera ofrece orientación como una erudita que lee el contexto, no como una jueza que dicta sentencias. Cuando Din Djarin se quitó el casco para salvar la vida de Grogu, violó una de las reglas más sagradas de los hijos de la Guardia. La armera lo confrontó con todo el peso de la tradición. Determinó que había roto el credo conscientemente y trazó un camino hacia su redención a través de las aguas vivas de Mandalore. El castigo era exigente, pero la armera nunca perdió de vista el objetivo más profundo, no el castigo, sino la restauración. Eso es lo que distingue la autoridad de la armera de cualquier otro tipo de poder en la sociedad mandaloriana. Un señor de la guerra destruye lo que falla. La armera intenta restaurarlo. Nivel 5, el líder del clan. Todo mandaloriano pertenece a un clan. Eso no es opcional. El clan es la unidad estructural de la sociedad mandaloriana. La familia, la formación táctica, la unidad económica y el órgano de gobierno de la vida cotidiana, todo a la vez. Y todo clan responde ante un alor, un líder de clan que ostenta la autoridad no por un título heredado o un nombramiento gubernamental, sino porque los guerreros que lo rodean han decidido a través de la experiencia compartida y el juicio exigente, que es la persona a la que seguirán. El alor gana su posición mediante méritos en el campo de batalla, credibilidad personal y demostrada dedicación al bienestar del clan. No existe un proceso de elección formal en la mayoría de las tradiciones mandalorianas. Un guerrero asciende al liderazgo porque sus pares reconocen que lo merece, y mantiene esa posición solo mientras esos pares continúen creyéndolo. Paz Vizsla no era respetado por su tamaño ni por su linaje, aunque ambos eran considerables. Era respetado porque había pasado años luchando y sangrando por la misma causa en la que creía su clan, y su criterio podía confiarse cuando importaba. Cuando murió, defendiendo a su gente durante el asalto a la Gran Forja, interponiéndose entre los guardias pretorianos y los guerreros que tenía detrás, hasta que su armadura cedió, murió como muere un líder de clan, entre su gente y lo que intentaba matarlos. Las responsabilidades del Alor van mucho más allá del combate. Negocia alianzas con otros clanes, gestiona recursos, algo crítico para una cultura que en distintos momentos ha existido como nómada, sin estado y dispersa por el borde exterior, y mantiene la disciplina interna sin convertirse en un tirano. El Alor no es un dictador, ostenta la autoridad como la ostenta el capitán de un barco, de forma absoluta dentro de su dominio, pero condicionada a la confianza de quienes lidera. Un clan que pierde la fe en su Alor no organiza un golpe, se fragmenta en silencio, con guerreros que se dispersan hacia otros clanes o parten por su cuenta. Una disolución silenciosa más devastadora para la posición de un líder mandaloriano que cualquier derrota militar. Históricamente, los líderes de clan más poderosos operaron como señores de la guerra por derecho propio. El clan Kryze, el clan Vizsla, el clan Saxon, el clan Ren, nombres que tenían peso político no solo en Mandalore, sino en todo el borde exterior.
donde los contratos de mercenarios mandalorianos eran de los más solicitados de la galaxia conocida. Nivel 6. El Supercomandante. No todos los guerreros mandalorianos libran la misma guerra con la misma intensidad. A lo largo de casi todos los periodos significativos de la historia mandaloriana, ha existido un nivel de élite por encima del guerrero estándar. Una clase de combatiente tan especializada y tan peligrosa, que incluso entre un pueblo ya considerado entre los luchadores más letales de la galaxia, destaca claramente. Estos son los supercomandantes, los guerreros enviados a situaciones que los soldados ordinarios no pueden sobrevivir, la punta de la hoja que la civilización mandaloriana siempre ha mantenido afilada. La Guardia de la Muerte, la organización extremista que operó desde Concordia durante la era pacifista de los nuevos mandalorianos, era ideológicamente peligrosa y estratégicamente despiadada, pero su calidad guerrera era innegable. Liderada por Pre Vizsla, descendiente de Tarre Vizsla y poseedor del sable oscuro, la Guardia de la Muerte reclutaba específicamente entre mandalorianos que se negaban a abandonar sus tradiciones guerreras, y el nivel base de competencia requerido para operar dentro del grupo estaba muy por encima de lo que podría igualar un soldado promedio de cualquier facción galáctica. Vestían armadura azul característica, operaban en pequeñas unidades de movimiento rápido y ejecutaban ataques coordinados contra objetivos protegidos por seguridad de nivel República sin el apoyo numérico del que dependen la mayoría de las fuerzas militares. Dentro de la Guardia de la Muerte, las búhos nocturnos representaban el vértice de la capacidad de combate de la organización, lideradas por Bo-Katan Kryze, que servía como segunda al mando de Pre Vizsla, y dirigía una unidad exclusivamente femenina de guerreras mandalorianas. Las búhos nocturnos combinaban un entrenamiento de élite con criterio operativo independiente, de una manera que las distinguía incluso dentro de un grupo ya definido por una capacidad de combate excepcional. Eran la punta de la hoja enviadas a las misiones más complejas y políticamente delicadas. Cuando Darth Maul mató a Pre Vizsla en un duelo singular y se apoderó del sable oscuro y del mando de la Guardia de la Muerte, fue Bo-Katan y las búhos nocturnos quienes formaron la resistencia, un puñado de guerreras dispuestas a enfrentarse simultáneamente a los supercomandantes de Maul y a la mayoría de la Guardia de la Muerte que se había arrodillado ante el señor Sith. Esa disposición a plantarse ante probabilidades imposibles sin abandonar sus principios es precisamente lo que separa el nivel de supercomandante del guerrero mandaloriano ordinario. No es solo una mayor capacidad, es una mayor convicción. En la continuidad de leyendas, los protectores mandalorianos bajo la tradición del código de supercomandante de Jaster Mereel formalizaron este nivel durante las guerras clon, estableciendo un sistema de rangos estructurado que comenzaba en Verdica, el rango de tropa más bajo, equivalente a soldado raso, y ascendía a través de Verd, Alorus y Rusalor, hasta la plena autoridad de mando. El código de Mereel exigía no solo efectividad en el combate, sino adherencia a una guerra honorable, una modernización de los antiguos cánones del honor que sostenía que los mejores guerreros no eran simplemente los más peligrosos, eran los que sabían cuándo y por qué usar el peligro que llevaban consigo. Nivel 7. El Mandalor. Cada nivel de la jerarquía guerrera mandaloriana conduce aquí a un título tan antiguo y tan cargado de significado que incluso pronunciarlo tiene peso. Mandalor gobernante único en Mandoa no es un rey con poder heredado ni un general con un nombramiento militar. El Mandalor es el único ser en la galaxia a quien todo mandaloriano está obligado por el Resolnare a seguir cuando se lanza el llamado. El sexto precepto de las 6 acciones lo dice claramente: cuando el Mandalor te convoque, acude a su causa. No hay ningún matiz en esa obligación. Lo que hace que el título sea extraordinario es la condición que conlleva poseerlo. El Mandalor no puede simplemente heredar la posición ni ser designado por un comité. Tradicionalmente, debe haber demostrado de una manera que todo el pueblo mandaloriano pueda reconocer que merece liderar. El sable oscuro quedó indisolublemente ligado a este requisito. Tarre Vizsla, un mandaloriano sensible a la fuerza que se convirtió en el primer y único miembro de la Orden Jedi de su pueblo, forjó el arma más de 1000 años antes de la batalla de Yavin. Su hoja es plana y negra, con la forma de una espada tradicional, única y diferente a cualquier otro sable de luz de la galaxia. Después de que Tarre uniera los clanes dispersos de Mandalore y ganara el título de Mandalor, el sable oscuro se convirtió en el símbolo de ese derecho. Poseerlo era poseer la legitimidad. Ganarlo en combate era demostrar esa legitimidad válida. Tras la muerte de Tarre, los Jedi guardaron el arma en su templo, y la Casa Vizsla asaltó el templo para recuperarlo, porque entendían algo que los Jedis, no el sable oscuro, no era una reliquia, era un documento político vivo. La hoja pasó entonces por siglos de historia mandaloriana,
de miembros de la familia Vizla Previdla, y luego a Darth Maul, quien lo arrebató en un duelo en la sala del trono al matar a Vizla frente a sus propios guerreros. De Maul llegó finalmente a Sabine Wren, quien se lo entregó a Bo-Katan Kryze durante la Guerra Civil Galáctica, pero sin haberlo ganado en combate, lo que socavó la autoridad que se suponía que debía conferir. Cuando Din Djarin venció más tarde al Moff Gideon y se encontró sosteniendo el sable oscuro, entendió de inmediato que tenía un problema. El credo exigía que Bo-Katan ganara la hoja por sí misma. Cuando finalmente lo hizo, arrancándoselo de las manos acorazadas de Gideon en el fragor de la batalla por la reconquista de Mandalore, lo sostuvo como Mandalor y Mandalore, comenzó por primera vez en una generación a existir de nuevo como un pueblo unido. La carga del Mandalor es como ninguna otra en ningún otro nivel, porque es simultáneamente militar, política y espiritual. Debe comandar guerreros, lo que significa ser incuestionablemente capaz en el combate. Debe gobernar clanes, lo que significa mantener unidas a facciones que han pasado siglos enfrentadas entre sí por filosofía, linaje y doctrina táctica, y debe encarnar el camino, lo que significa que su conducta personal está siempre bajo el escrutinio de la armera y bajo los ojos vigilantes de cada guerrero que ha jurado lealtad. La historia de Mandalore es en gran parte la historia de Mandalores que no pudieron cargar con las tres exigencias simultáneamente, y los desastres que siguieron cuando fracasaron. La primera figura conocida en el canon que ostentó el título fue Mandalore el Grande, un legendario guerrero que libró una antigua guerra contra la Orden Jedi, el mismo conflicto que la armera describió a Din Djarin en la primera temporada de El Mandaloriano, como el trauma histórico definitorio de la relación de su pueblo con los usuarios de la fuerza. No sobreviven registros que describan a Mandalore el Grande con detalle. Lo que sobrevive es la guerra en sí y la lección que quedó grabada en la cultura mandaloriana, que los usuarios de la fuerza no son dioses, que el Beskar y la voluntad juntos pueden detener la hoja de cualquier enemigo y que el mayor peligro para el pueblo mandaloriano nunca es una fuerza exterior. Es la fractura interna que llega cuando los clanes dejan de confiar los unos en los otros. No existe un nivel superior a este. No hay ningún escalón por encima del Mandalor porque no existe ninguna autoridad que el pueblo mandaloriano coloque por encima de la suya propia. Ningún imperio, ninguna república, ninguna orden Jedi. El Mandalor solo responde ante el camino y ante el pueblo que le otorgó el título, y el peso de eso no es una carga que ningún guerrero lleve a la ligera ni por mucho tiempo. Si esto por fin te ha aclarado la jerarquía mandaloriana, suscríbete. Hay mucho más por descubrir.